Comenzamos con una nueva emisión de Estamos 24/7 Stream, el streaming del Colegio Farmacéutico de Mendoza. Nos acompaña en la operación técnica, como siempre, Sebastián Álvarez. Seba, ¿cómo estás? Bien. Todo bien. Y también en la co-conducción farmacéutica, yo lo estoy estrenando, al co-conductor farmacéutico, a nuestro compañero Ricardo Miguel Aiscorbe, más conocido como Pichi. Así es. ¿Está bien? Y sí, puede ser. Bueno, y también nos pueden seguir en el canal de YouTube, @COFAMMZA, por Instagram y Facebook. Estamos 24/7 Stream. Y hoy tenemos de invitado al médico doctor Félix Eduardo Nallín, geriatra, gerontólogo, presidente de la Asociación Gerontológica Argentina y presidente de la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud de Mendoza. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, bienvenido. Hola, Pichi. Bien. Bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, acá hicimos una salvedad. Primero, fuera del aire, me dice, yo soy médico geriatra. Exactamente. Y gerontólogo. Para mí Exactamente. era lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Solo el médico puede ser geriatra. Y puede, y debería, para mí es fundamental que los médicos que dicen ser geriatras tengan formación gerontológica. Gerontólogo puede ser cualquier otra profesión no médica que se dedica o trabaja para el tema de la problemática de la vejez. Es decir, gerontólogo puede ser el médico, que tiene la posibilidad de serlo, y después todas las otras profesiones que trabajan en esta temática. Un farmacéutico, un trabajador social, un arquitecto, un ingeniero, un periodista, etc. Ellos son gerontólogos, no pueden ser geriatras. Perfecto, porque es solamente para la especialidad de salud. Exactamente. Bien. ¿Qué se estudia? ¿Cuál fue su camino para convertirse en gerontólogo? Bueno, para convertirme en gerontólogo mi camino fue haber empezado primero en mi formación geriátrica, haber obtenido el título de médico geriatra y después hice una maestría en la Universidad de Barcelona de gerontología social. Por supuesto que en todo ese tiempo trabajé y trabajo como geriatra y por supuesto con una formación gerontológica que es como yo entiendo que se debe trabajar para atender a hoy lo que queremos llamar personas mayores. Personas mayores. No para mí la palabra más lógica es viejo. La vejez es una etapa en el ciclo vital del hombre. Lo que ocurre es que la palabra viejo en el idioma español tiene una connotación peyorativa. Es decir, nosotros generalmente cuando queremos ofender a alguien le decimos viejos de, o los trapos, o etcétera, etcétera, claro, que descalifican a la palabra. Pero cuando uno a la palabra le dice con el sentido que corresponde, es la palabra correcta. El proceso vital. Exactamente. Todo lo demás ha sido buscar sinónimos que atenúen la palabra viejo. Porque en los otros idiomas la palabra viejo tiene una sola connotación, viejo. En el español la palabra viejo es peyorativa. Claro, claro. Los mayores suelen recurrir mucho a la farmacia, me imagino. Sí, sobre todo porque además de que son polimedicados, hay que aconsejarlo porque esto está estudiado, ¿no? El paciente que sale del consultorio médico muchas veces no entiende las indicaciones del médico, entonces nosotros claro, tenemos que complementarnos apoyando al médico en eso y dándole al paciente las indicaciones de cómo tomar el medicamento, en qué horario tomarlo y además con algunos consejos saludables de vida. Hoy
en la farmacia se trabaja mucho con eso y también se apoya mucho a los médicos geriatras en ese sentido, porque el geriatra hoy día también trabaja en modelos de calidad de vida. Sobre todo el consejo muchas veces viene, ay, me duele por acá, ay, que el médico me dijo que tengo que ir al gimnasio, ¿qué hago? Y anda al gimnasio. Eso es fundamental, anda a caminar, todo eso hoy día en el mostrador de la farmacia le aconsejamos mucho al paciente y de alguna manera lo que decía el doctor Nayim es que nosotros trabajamos como complemento del médico en ese sentido. Nuestro mayor paciente es el jubilado. Así que bueno, ahí sentido, está otro sinónimo de viejo, jubilada, geronte, sí. Adulto mayor, etcétera, sí, etcétera. Pero voy a tomar una palabra de la que dijo recién Ricardo, que es la polifarmacia. La mayoría de los viejos están polimedicados. Cuando una persona toma más de 4 a 5 medicamentos, que ya es una barbaridad, uno deja de saber qué es lo que está ocurriendo con ese paciente. Si hay sumatorias de efectos, si hay inhibición de determinados efectos, y hay pacientes viejos que a lo mejor están tomando 10, 15 medicamentos por día. Eso es una barbaridad, eso es iatrogenia médica. ¿Qué es iatrogenia? Es cuando el médico hace daño. Y con la tendencia que hay hoy, muchas veces el médico, el viejo va a un especialista, le da una medicación, va a otro, le da otra medicación, cuando deberíamos tener una historia clínica integrada, en donde si yo vengo y veo por primera vez a un paciente viejo, tener todo el historial para saber si lo puedo medicar o no. Hay medicamentos que o los mismos viejos le debe pasar al farmacéutico, que le dicen, el doctor me ha dicho que lo tengo que tomar toda la vida. No hay medicamentos para tomar toda la vida. Habrá que tomarlo un tiempo, después habrá que ver si se debe y se puede seguir con ese medicamento. Claro. Esa es la función importante. Y cuando damos clase, o en el caso mío yo le digo a los alumnos, el éxito de todo buen geriatra está en sacarle los medicamentos que le dieron los otros. Bueno, y tiene que ver con esta frase que usted dijo de especializarse en el trato con el mayor. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, va un mayor a su consultorio con toda esta problemática, ¿sí? Que me duelen los huesos, que pierdo la memoria, que... Primero lo tengo que escuchar. Me encanta. Un viejo no lo podés ver en 5 minutos o en 10 minutos. Lo menos que merece es 45 minutos, porque entre que te va a contar lo que le pasa, se va a desvestir, lo tenés que revisar. No le podés tomar la presión arriba del saco o del sobre todo. Bueno, lo vas a revisar, lo vas a volver, lo vas a pesar, etcétera, etcétera. Se va a volver a vestir, no puede estar menos de 35 o 40 minutos en el consultorio. Y después otra de las cosas que también suelo decir cuando me toca tener la suerte de estar en una conferencia o algo así, es decirle a los estudiantes o a quienes están en las disertaciones, señores, menos pastilla y más zapatilla. Es la forma, ¿no? Y en el tema de la familia, del contexto o de los allegados de ese mayor, ¿van generalmente acompañados? ¿Van solos? No, yo diría que a una determinada edad, porque acá podríamos hablar de las diferentes edades que tenemos. ¿Cuándo se considera una persona mayor? Cuando pierde la capacidad de adaptación o cuando pierde la capacidad de querer seguir aprendiendo. Esa es una definición gerontológica. Desde el punto de vista geriátrico tengo que decir que tenemos una edad cronológica, que es la que nos marca el almanaque, que a los 65 años nos dan la mano, nos pegan una estampilla en la frente y nos dicen, está jubilado.
tenemos una edad biológica, que es la edad de nuestras arterias. Hay viejos jóvenes, mejor dicho, hay viejos con arterias jóvenes y jóvenes con arterias viejas. Hay una edad interior, perdón, o psicológica, que es la edad que yo siento que tengo. Usted me puede preguntar cuántos años vos tenés y yo le voy a decir, mirá, me siento como de 50 y en realidad tengo 78. Y hay una edad social que es la edad que yo creo en mi vida, con mi profesión, con mi familia, con mis amistades, etc. Si yo tengo que elegir cuál es la mejor de las edades, le digo la biológica. Y la interior, la que yo siento. ¿Cuál de ellas es la que menos sirve? Y la cronológica, que es la que me marca el almanaque, que no tiene nada que ver con lo que yo puedo estar llegando a sentir. ¿A qué te referís cuando hablas de capacidad de adaptación? Y de seguir haciendo cosas, de seguir aprendiendo, de seguir siendo útil para la sociedad, que es uno de los temas que tenemos que ver fundamentalmente en la previsión, que es un error jubilar a la gente a la edad de 65 años cuando ese individuo puede seguir trabajando a lo mejor muchísimos años más. Esa es la ventaja que tenemos los profesionales, que no tenemos una edad para jubilarnos. En cambio, la gente que vive o que se tiene que jubilar porque está en relación de dependencia, un buen día le dicen, te llegó la hora y te jubilan. Nosotros, los profesionales, podemos seguir trabajando y nos retiramos cuando a lo mejor consideramos que ya es suficiente. Y a veces ha tenido, doctor Najim, un caso de que haya venido una persona mayor, pero por su familia, no porque él se haya sentido mal, sino que la familia dice, mira, te traigo a mi mamá porque la veo mal, porque ya está vieja, porque... Bueno, sí, eso ocurre con frecuencia, sobre todo cuando una persona mayor se empieza a deteriorar, empieza a tener algún grado de deterioro cognitivo y no tiene conciencia de lo que le está llegando a pasar, que la que ve el fenómeno es la cuidadora principal, que generalmente es la mujer o es una hija soltera, y bueno, o el resto de la familia que lo traen para que los veamos y tratemos de ver cómo solucionamos el problema. Y ahí está lo importante de la gerontología, porque a veces el médico va a hacer un excelente diagnóstico médico. Yo puedo hacer el mejor de los diagnósticos y digo, bueno, mire, su papá tiene una demencia. No tengo mucho por hacer porque sabemos que las demencias no tienen tratamiento. Solo tratamiento sintomático, pero no curativo. Y entonces la familia me va a preguntar, ¿pero y qué hago con mi papá? Y ahí tengo que tener el bagaje gerontológico para saber cómo a esa familia la ayudo, no desde lo médico, sino incluso desde lo social, a resolver ese problema. Sí, ahí también, bueno, nos pasa en la farmacia, vienen muchos los hijos a buscar la receta y el medicamento, y eso no es bueno porque nosotros también perdemos el contacto con el paciente, y hoy día tenemos un programa que tiene el PAMI, que es la toma de presión a aquellos pacientes hipertensos, que es una toma de presión que le hacemos gratis. Ese paciente que no viene a la farmacia pierde eso, pierde ese seguimiento. PAMI también pierde ese seguimiento. Ahí hacemos nosotros toma de presión, no solamente toma de presión, sino que hacemos control de peso, ¿sí? Y control de estatura. Entonces, todos esos datos que hoy día van al PAMI son fundamentales en que el PAMI pueda tener una política en ese sentido, una política de salud para esos pacientes, y ahí hay quizá en esto hay contención social, como vos decías, de la familia, porque la familia va y es la que le busca las cosas y responde, pero lo mejor sería que esa familia lleve a ese paciente en tanto y en cuanto el paciente esté en condiciones físicas y de locomoción para hacerlo, ¿no? Todavía la familia argentina es una familia bastante contenedora. La decisión de institucionalizar a un familiar, mamá, papá, en un hogar geriátrico o en un centro gerontológico, se toma como último recurso.
no es un primer recurso. Cosa que en otros países eso no ocurre tanto, es decir, hay una tendencia mayor a desprenderse del familiar. Como con los jóvenes, ¿no? Que en otros países se independizan. Bueno, sí, pero bueno. Estamos hablando de personas mayores. Es otra condición. Es otra condición, totalmente. Hablando me gustaría empezar por las enfermedades, pero después el tratamiento para que no lleguemos a esas enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que atiende la gerontología? No, la gerontología no tiene la geriatría, perdón. La geriatría, y bueno, habitualmente las enfermedades comunes, es decir, uno puede tener, primero definir que la vejez no es sinónimo de enfermedad. Usted puede llegar a viejo sano o llegar a viejo enfermo, como puede tener un niño sano o un niño enfermo. Bueno, las enfermedades más comunes generalmente en los viejos son las crónicas, pero la hipertensión arterial, la diabetes, lo comúnmente conocido como artrosis, o que la gente dice tengo reumatismo, sí, etcétera, etcétera. Los trastornos de los lípidos, el deterioro de alguna manera cognitivo, pero todos esos elementos son importantes de tener en cuenta a una determinada edad. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hay factores de riesgo que son inmodificables y factores de riesgo que son modificables. Los factores de riesgo que son inmodificables son la edad, yo no puedo cambiar mi edad, el sexo, por más que me opere, voy a seguir tener el sexo de fábrica, y la etnia, si soy blanco, si soy negro, si soy amarillo. Esos tres factores no los puedo modificar, pero todos los otros factores sí los puedo modificar. Puedo modificar la hipertensión arterial, puedo modificar la diabetes, puedo modificar los lípidos, lo más conocido por la gente, el colesterol, los triglicéridos, puedo modificar el sedentarismo, puedo modificar el dejar de fumar. Eso hace que si yo los modifico a tiempo y a una determinada edad, mi condición para llegar a la vejez va a ser mucho mejor que aquel que no corrige. Es decir, yo puedo llegar a tener 80 o 90 años con un envejecimiento normal o llegar a 60 años totalmente deteriorado. ¿De qué va a depender? Y de una condición personal. Claro. ¿Es un mito o se ha retrasado esto de sentirse viejo? No, es que a medida que cada decenio va aumentando la esperanza de vida. Y si entramos en la esperanza de vida, tengo que decir que la esperanza de vida se mide en las mujeres, no en los hombres. En el reino animal, las hembras viven mucho más que los machos. Es decir, si yo tomo hoy a una niña que ha nacido en este siglo XXI, es posible que su esperanza de vida sea de 100 años, que se va a modificar en el transcurso del tiempo. En cambio, los varones vivimos mucho menos. Por eso, hoy estamos trabajando también en lo previsional, en donde creemos que se deben modificar las leyes, porque es una injusticia que a las mujeres las jubilen 5 años antes que a nosotros los varones, a los 60, y nosotros nos muramos 8 años antes que las mujeres. O sea, no podemos ni siquiera disfrutar de la jubilación. Bueno, eso hay que modificarlo porque hay que modificar esta igualdad de género, porque no corresponde. ¿Por qué? Y bueno, porque no vamos a poder cambiar nunca la esperanza de vida. Siempre las mujeres, por razones hormonales, por razones genéticas, por razones cromosómicas, por razones sociales, van a vivir entre 8 a 10 años más que los varones. Son malas, nos matan antes. Es que en realidad el sexo fuerte es el femenino y la vejez es una feminización. Y la mujer llega a vivir más años que los hombres en soledad y en pobreza. Porque nosotros nos morimos mucho antes de llegar a esa situación. Porque usted tocó la clave, la sociabilización. Me parece que un punto principal, primordial, para sentirse saludable, ¿no? Bueno, por lo menos a mí
yo me siento re bien estando Pero con... esa es la función sobre todo de la gerontología, con la diferencia de la previsión. ¿Y por qué hoy estamos hablando de un término nuevo, o una disciplina nueva que se llama, le hemos puesto como nombre gerontoprevisión, y que ahora el 31 de octubre y el 1 de noviembre en la caja de previsión para profesionales de la salud de Mendoza, o como a ustedes les gusta llamarla, Caja de la Salud, vamos a hacer un workshop. Workshop significa encuentro, significa taller. ¿Qué estamos haciendo? Nos hemos dado cuenta que hasta hoy la gerontología va por un camino y la previsión va por otro camino, cuando las dos tienen un mismo objetivo, que es el viejo saludable, el viejo activo, y que la previsión, la gerontología, ¿de qué se ocupa? De un viejo que esté psicológicamente bien, culturalmente bien, biológicamente bien, pero no tiene nada que ver con lo previsional. Yo puedo llegar muy bien a esa edad, pero si no tengo una buena economía, porque no tengo una buena jubilación, no puedo hacer nada. Claro. Y la previsión social, ¿de qué se ocupa? Fundamentalmente de lograr que esa persona vieja llegue al final, cuando se jubile, en buenas condiciones, pero además económicamente sustentable. Y si yo uno a las dos, voy a lograr que ese viejo llegue activo, saludable, cubierto, ¿no? Y con dignidad y económicamente sustentable. Esa es la razón de la complementariedad de la gerontología con la previsión social, y ambas son sinérgicas. Y si yo trabajo en forma separada, como ha ocurrido hasta ahora, la suma es menor que si trabajo complementariamente, que el todo es más que las partes. Claro, por supuesto. Explicas con tanta pasión el doctor. Y sí, obviamente. Que me hace todo el mundo. Sí, lo adoro. Soy vehemente. ¿En qué podemos ayudar las otras funciones sociales? Por ejemplo, un comunicador, el farmacéutico, una docente. Bueno, primero no hablar de abuelos. Bien. Porque abuelo es un rol social que le da a la sociedad a un individuo por haber tenido un nieto. El 99% de los abuelos son jóvenes. Sí. No han llegado a viejos. Entonces es un error estigmatizar a los viejos con la palabra abuelo. Si para llegar a abuelo tenés que tener un nieto. Hay viejos que nunca fueron abuelos. Y hay jóvenes que algún día pueden o no llegar a ser abuelo, porque siempre también decimos que para llegar a viejo no hay que morirse joven. ¿Alguna anécdota así? Igual lo que ha contado el doctor me ha llevado a crearme las anécdotas, pero algún paciente, alguna situación familiar que a usted lo haya sorprendido, le haya causado gracia. Y qué sé yo, me puedo acordar de mi mamá, por ejemplo, cuando mi mamá se había deteriorado y... ¿El nombre de su mamá? Era María. Y estaba institucionalizada en una institución que yo tengo, y entonces me decía, me veía y me decía, mirá, yo a esta gente no le he invitado, así que yo no pago, me decía. Me acuerdo de esa anécdota de mi madre, por supuesto. ¿Y tu papá cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Félix. Y mi papá murió de una muerte súbita, o sea que hasta para eso supo hacerlo. En cambio mi mamá se deterioró cognitivamente. ¿Sí? ¿Cuáles son los avances no solamente en la gerontología, sino en la parte geriátrica de la salud? Avances hay muchísimos, si no fuera por los avances que hay en todos los niveles, hoy no estaríamos llegando a tener un promedio de edad o una esperanza de edad, incluso en la Argentina, de 78 años. Y para el 2021 se
estoy hablando para el 2100, perdón, ya se está pensando desde el punto de vista demográfico que la mayoría de los viejos de Latinoamérica van a tener como mínimo 90 años de edad. Una consulta, hoy día se usa mucho los suplementos nutricionales. ¿Qué opinión tenés vos de eso? Y sobre todo de aquellos que han sido trabajados como el resveratrol o ese tipo de medicamentos, de suplementos. Yo siempre digo que hay pacientes y pacientes, no se le puede indicar a todos los pacientes exactamente lo mismo. Yo tengo mis cuestionamientos, por supuesto que esto por ahí me trae problemas con algunas personas o con algunos laboratorios, pero yo a veces con mi formación saco determinados medicamentos o determinadas cosas que le están dando a los viejos, porque en realidad, por ejemplo, para la demencia, ya no voy a dar nombres comerciales, pero es hacerle gastar plata a los pacientes, llenarlo de fantasías que no se van a cumplir, porque en realidad para tratar hoy la demencia, salvo aliviar algunas cosas desde el punto de vista sintomático, no hay nada que sea curativo, por supuesto. Sí, en general la medicina basada en la evidencia, todo lo que es los medicamentos que salen al mercado, generalmente por ejemplo, ha sido trabajado en pacientes de 30 a 40 años y no hay experiencia en niños ni en adultos. Y es que tampoco hacen experiencia en mayores. En los viejos, sí. Exacto. De todos modos, hoy la tendencia, por ejemplo, para el Alzheimer, es mucho más lo que aconsejamos, la actividad física, que andar tomando medicamentos. Claro, la actividad claro, física. Claro. Hay un cambio radical en esto. Claro. Sí, también hay un poco también el tema de estudiar, de todo eso en el Alzheimer ayuda. Sí, por supuesto, y uno le indica a los pacientes el manejar palabras cruzadas, es cierto. el juego de cartas, a mí me encanta. el aprender un idioma es muy importante, aprender inglés, aprender francés, sí, caminar al revés, usar la otra mano para escribir, pero hay una tendencia actualmente de decirle, señores, hagan actividad física lo más que puedan. Y bueno, un factor protector para el Alzheimer, está demostrado eso desde hace mucho tiempo, es la educación. Mientras más educado está un individuo, pareciera que más tardíamente es posible que haga un deterioro cognitivo de este tipo. Ahora, uno se sorprende a veces de haber tenido personas al lado de uno muy, pero muy inteligentes y que de pronto están con un deterioro cognitivo. Pero bueno, es así. Es parte de la vida. Bueno, como siempre decimos, Ricardo, nos queda un montón de preguntas, de anécdotas, de situaciones que tienen que ver con nuestros viejitos, nuestros viejos. Yo ya me siento parte de ese tramo, ¿sí? Así que no me hago la joven. Bueno, pero hay una cosa que dijimos cuando estábamos fuera del aire, que hablamos del edadismo, la discriminación por edad. Es muy importante que no se discrimine por edad. Y una manera de discriminar hoy a los adultos mayores, incluso es no permitirles que sigan trabajando si lo pueden hacer y que se retiren cuando corresponda. En otros países hay un retiro escalonado de su trabajo, cosa que acá recién dijimos que era una forma de guillotina. Y hay que darle la oportunidad. A mí me parece bien, por ejemplo, que en las universidades los profesores puedan optar 5 años más, cuando a lo mejor no tendrían que optar por 5, sino por 10. Porque están en condiciones. Es verdad. A ver, cuando dicen, cuando un viejo se muere es como si se quemase una biblioteca. Y cuando vos retirás a un profesor que está en condiciones, o a una persona que todavía está en condiciones de seguir dando, y que aparte le hace muy bien a él, y que además mejora la seguridad social, porque si yo lo hago trabajar, evito un montón de cosas,
Y otra de las cosas que no dije es que la diferencia entre la gerontoprevisión, que es lo que estamos trabajando ahora, con la gerontología y con la previsión social en forma separada, es que la gerontoprevisión es preventiva. Nos toma desde la gestación hasta la muerte, mientras que las otras dos son reactivas, es decir, llegan a solucionarte los problemas cuando ya los tenés encima. Entonces, creemos nosotros que el futuro tiene que pasar yo por lo menos creo que el futuro tiene que pasar por la gerontoprevisión. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, Félix Eduardo Nayim. Una clase magistral, no, pero una clase. No es para nada. Yo estoy muy agradecida. También de la compañía de nuestro farmacéutico Ricardo Miguel Aiscorbe, Pichi, y Seba Álvarez en la parte técnica, y mi nombre, Patricia Mico. Juntos hicimos esta emisión de Estamos 24/7, el streaming del Colegio Farmacéutico de Mendoza, que permite... Sí. Y voy a decir algo. La vejez es el presente de alguno. No, pero yo ahora he puesto la vejez y la jubilación es el presente de alguno y el futuro de todos. Muy bien. Un aplauso. Ay, me encantó.